Buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Sánchez, soy profesor en la Universidad de Valencia y estaré a cargo de la asignatura Gobernabilidad y Democracias Estables dentro del módulo general de la competencia política. La asignatura que nosotros llevaremos comenzará con una parte mucho más aplicada de lo que serían los estudios políticos y tratará de acercar toda la parte conceptual a lo que sería el funcionamiento real de los sistemas políticos. Nos centraremos en el concepto de gobernabilidad, entendido de una manera bastante amplia y simple, ¿no? Como eficacia y buen funcionamiento de los gobiernos, y a la vez recaeremos en el estudio de las relaciones ejecutivo-legislativo, sobre todo como uno de los espacios donde mayores problemas de gobernabilidad suele darse en los sistemas presidenciales latinoamericanos, ¿no? Centrándonos en el problema de las mayorías y la obligación de colaborar que implica el presidencialismo entre las dos ramas, porque se eligen de forma separada y no tienen ningún tipo de nexo de supervivencia. Entonces están obligadas a cooperar, y cuando no se dan esas situaciones de cooperación suele haber la mayor cantidad de crisis de gobernabilidad. Nos centraremos en ese foco, pero sobre todo nos centraremos ahí tratando de construir una serie de escenarios, posibles y potenciales de escenarios. Es decir, le daremos muchas vueltas a la cabeza, trataremos de ver qué potencialidades, qué estímulos, qué tipo de incentivos generan las instituciones para que los actores puedan colaborar o no en todo lo que sería la tarea de gobierno, teniendo por detrás o teniendo bastante claro que cada uno de los actores tiene unos objetivos que es sacar su programa político adelante, ¿no? Entonces, dentro de este espacio de competencia política se van dando los problemas de gobernabilidad, es decir, mayor o menor gobernabilidad o mayor o menor capacidad del gobierno para poner en práctica las políticas públicas. Esta es la perspectiva general del curso. Entonces, iniciaremos con una serie de conceptos, revisión conceptual bastante pequeña, tomando en cuenta que ya vienen de una formación conceptual un poco más amplia en los primeros cursos. Revisaremos el concepto de gobernabilidad, sobre todo nos centraremos en los distintos indicadores que se han utilizado para hablar y medir la gobernabilidad, y sobre todo trataremos de ver que ha habido muchas diferencias, ¿no? Desde conceptos que abarcan todo, creen que la gobernabilidad es todo, hasta conceptos que se circunscriben única y exclusivamente al espacio del Estado. La idea de esta diversidad conceptual es que ustedes cuenten con herramientas para poder aplicar el análisis a los casos en los que estén trabajando o a las situaciones en las que ustedes se hallen inmersos como potenciales tomadores de decisiones o analistas de un sistema político. Además, no nos olvidaremos de cosas básicas, es decir, recordaremos el concepto de institución y cuál es la labor de las instituciones como espacios que delimitan la acción de los actores. Trabajaremos la idea de la accountability y la gobernabilidad, porque muchas veces nos olvidamos que estamos hablando de gobernabilidad, pero es gobernabilidad democrática, es decir, es un espacio de gobierno, de buen funcionamiento del gobierno en un contexto de unos mínimos sustanciales de la democracia. Es decir, la democracia tiene una serie de requisitos y es un sistema que hay que mantenerlo y no forzar sus estructuras, porque una crisis de gobierno puede traer una crisis de régimen, como se puede ver en una serie de ejemplos que pondremos a lo largo del texto. A partir de ese primer momento ya nos pasaremos al segundo punto, que es gobernabilidad democrática y relaciones interinstitucionales. En la guía, en la unidad docente, se verá una serie de potenciales escenarios de las relaciones ejecutivo-legislativo, tomando como ejes comparativos situaciones potenciales de presidencialismo y situaciones potenciales de parlamentarismo. Es decir, nuevamente insisto, plantearemos escenarios que espero que ustedes retroalimenten, y a partir de ahí iremos sacando conclusiones sobre cuáles podrían ser las vías para ir solventando situaciones de difícil gobierno. Además, incluiremos algo que llamamos, he puesto en la guía como los otros actores de veto, es decir, nos centraremos en el Poder Judicial, como un actor cada vez más potente entre los sistemas políticos, y también veremos el tema del federalismo. El Poder Judicial, a partir de una visión que asume que el Poder Judicial es un poder político, es decir, un poder del Estado, y por lo tanto incide en la toma de decisiones de carácter obligatorio, y por lo tanto no habría que sorprendernos, es decir, a lo largo del texto se hace una apelación de comprender el Poder Judicial como un poder político, pero diferenciando de lo que sería un poder judicial politizado y un poder judicial partidizado. Entonces, la situación de difícil gobernabilidad estaría en los casos de partidización.
Y por otro lado, el caso del federalismo, tomando en cuenta que la división territorial del poder incide en la generación de más instituciones que tienen que formar parte de la estructura de toma de decisiones y además crea más actores con capacidad de veto, es decir, de grupos cuyo acuerdo es necesario para cambiar el statu quo o tomar decisiones. Entonces, evidentemente, mientras más actores existen, más dificultad hay para tomar decisiones y por lo tanto el federalismo es una variable bastante importante para entender el funcionamiento o el buen funcionamiento del gobierno en los países de América Latina, especialmente en los países grandes de referencia, ¿no? Pero bueno, el problema del federalismo, es decir, o digamos, la cuestión territorial asociada al federalismo no está presente única y exclusivamente en los países federales, sino también hay una excesiva conflictividad por temas de representación de intereses territoriales. Entonces, uno de los puntos que se va a tratar ahí también es cómo los intereses territoriales representados en el Parlamento suelen afectar al gobierno en los sistemas presidenciales. Y cerraremos con una especie de recapitulación y conclusión en la que se insiste sobre, bueno, todo esto sí, pero con unos mínimos democráticos, ¿no? O sea, cerramos el círculo de lo que se entiende como gobernabilidad, o lo que en esta asignatura se ha llamado gobernabilidad en democracias estables, ¿no? Volvemos nuevamente. Introducción conceptual, relaciones ejecutivo-legislativo, distintos escenarios, poder judicial, federalismo, representación de intereses territoriales y finalmente una conclusión que insisto, en la que se insistirá sobre el tema de la necesidad de que todo aquello que hagan los actores tiene que estar enmarcado dentro de unos mínimos democráticos. Esta es más o menos la estructura de la asignatura. Hay una bibliografía general y una bibliografía específica que ustedes tendrán en la guía, y se mantendrá la forma de trabajo de los otros grupos. La ventaja que nosotros tendremos es que ustedes ya vendrán con una experiencia aprendida y sabrán trabajar las herramientas virtuales. Es más, mucho mejor que yo, y espero que me vayan ayudando en eso y que vayan siendo cooperativos. Y sobre todo espero mucha experiencia, es decir, nosotros ahora podremos trasladar mucha experiencia y mucho análisis de casos a la asignatura que vamos a ver. Es decir, me gustaría que la participación se centre en trasladarme experiencias reales de problemas de toma de decisiones y cómo las instituciones han servido como freno o como potenciador de esos conflictos en la toma de decisiones. Ese es el objetivo que me he marcado para la asignatura. Después, a continuación, las lecturas que trabajaremos serán dos. Una de este libro que se llama Gobernabilidad, Crisis y Cambio. De aquí retomaremos la parte inicial de los conceptos. Y por otro lado está este texto de Giovanni Sartori que se llama Ingeniería Constitucional Comparada, donde al principio trabaja el tema del presidencialismo y del parlamentarismo, pero está enfocado desde el punto de vista de las instituciones y cuáles son los incentivos que esto genera. Desde ya digo que es un texto excesivamente centrado en las instituciones, y lo que espero es que ustedes sean críticos con esto, ¿no? Es decir, que lleguemos y me digan desde la perspectiva del actor cuáles son los márgenes para poder actuar dentro de esta cancha marcada por unas reglas y unas normas de comportamiento que serían las instituciones. Bueno, el sistema de evaluación, hay una prueba presencial, que insisto, la prueba presencial incluye todo lo que hayamos trabajado, la unidad didáctica, las lecturas, y también espero un comentario. En la evaluación presencial espero poder analizar la capacidad de comprensión, de lectura y de expresión y de expresión escrita en este caso, ¿no? Y sobre todo también una capacidad de análisis. Tomen en cuenta que será el momento en que ustedes y nosotros nos veamos y en que yo trate de medir todo lo que se ha aprendido a lo largo del curso. Por eso es muy importante que vayan preparando a conciencia este momento, que es como nuestro momento de un examen final, ¿no? Es un examen comprensivo de todo lo que hayamos avanzado. Habrá el foro de debate, la actividad elegida y la actividad colaborativa, que ustedes ya saben cómo funciona todo esto, ¿no? Pues bueno, no me queda más que decirles que espero que tengamos unas actividades que sean sobre todo constructivas y que les ayuden a conocer más cosas, y que sobre todo les ayuden a comprender la realidad, y que les ayuden a que ustedes puedan tener un desempeño como profesionales de la política mucho más asertivo, efectivo y enfocado a la consolidación de regímenes democráticos. Gracias.